Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso, misterioso y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 3. Nunca juegues a Leapfrog. Llegaron los créditos, concluyendo mi sexta vez que veía Kung Fu Panda, y resultó ser la película perfecta para todos. Hubo suficientes peleas y humor para entretener a Rainbow y Applejack, con diálogos bien escritos y escenas emocionales para estimular a Duality y Rarity. Incluso Fluttershy estaba completamente inmersa, de la que esperaba que estuviera menos involucrada debido a la violencia. Parece que había subestimado enormemente la madurez de los ponis. Eso ha sido genial. Pinkie chilló, chocando emocionada sus pezuñas delanteras. Ha estado bastante bien, supongo, dijo Daisy, recostándose y encogiéndose de hombros. Estaba claro que intentaba restar importancia a lo mucho que le había gustado, cosa que Pinkie no captó en absoluto, frunciendo el ceño al Pegaso. No fue un poco guay, fue realmente guay, gritó. Los dos se quedaron discutiendo en broma sobre qué pensaban de la película, mientras yo sacaba el disco y lo devolví a su caja, que luego guardé junto con todos los demás DVDs. Fue entonces cuando Duality se acercó a mí, irónicamente con una expresión terriblemente poco accesible. ¿Podemos hablar, sola? Por supuesto. Respondí alegremente. Vamos a un sitio más privado. Informando rápidamente a los demás de que solo estaría fuera unos minutos, me adelanté y acompañé a Duality a mi dormitorio, cerrando la puerta para tener más privacidad. Fue una oportunidad fantástica para conectar por fin con ella y, con suerte, llegar al fondo de por qué desconfiaba tanto de mí. Sentado en la cama, le regalé una cálida sonrisa al unicornio. ¿Qué pasa? Le pregunté, señalando el suelo alfombrado. Por favor, siéntese. Lamentablemente, y tal y como había previsto, mi amabilidad se deslizó sobre la yegua como el agua sobre el lomo de un pato. Eligiendo quedarse de pie, me miró a los ojos y frunció el ceño. Está bastante claro que mi comportamiento te ha tomado por sorpresa. ¿Qué, esperabas que actuara como ese ridículo dibujo animado tuyo? ¿Esperabas que todo esto fuera una pequeña fantasía feliz? Sacudí la cabeza y me encogí de hombros, intentando ser sincero con ella. No sé qué esperar, Duality. Ni siquiera pensé que fueras real hasta ayer. No tengo ni idea de quiénes sois realmente, ni de vosotros, para el caso. Solo tengo información sobre lo que he visto en esa serie, y en el mejor de los casos, imagino que todos sois al menos algo parecidos. Personalmente, lo consideraría una suposición fundamentada, pero si quieres aclararme, adelante, hazlo. Suspirando en respuesta, estaba claro que intentaba empatizar conmigo, pero no lo conseguía bien. Frunciendo la nariz e inhalando profundamente, me preguntó si realmente quería saber por qué estaba tan nerviosa, a lo que abrí la boca para decir que sí. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, continuó igualmente, dando a entender que la pregunta había sido retórica. Los demás no tienen ni idea de lo que realmente está pasando. Piensan que esto va a ser un viaje alegre a un mundo nuevo y emocionante. Han estado tratando estas 2 últimas semanas como si fuera unas vacaciones. Pero la princesa me dijo la verdad. Soy el único que sabe lo peligroso que es este lugar y cómo sois vosotros, los humanos, de verdad. Sé todo sobre vuestras guerras, vuestras atrocidades, y que incluso después de decenas de miles de años como la única especie dominante, seguís masacrándoos y destrozándoos mutuamente. Has llevado a innumerables especies a la extinción, y con cada día que pasa devastas hábitats naturales para cultivar más comida y construir más edificios.
Con los labios empezando a temblar, Duilig parpadeó para quitarse el brillo de los ojos y me miró, terminando su discurso con casi un susurro. No eres bueno, y tengo miedo de que me hagas daño a mí y a mis amigos. Me rompió el corazón por ella, la pobre estaba realmente aterrorizada. Parecía que, como líder de este grupo, Duilig había estado sometida a todos los detalles oscuros y más. Por lo que parecía, la princesa le había dado todo el lujo en cuanto a los atributos menos agradables de la humanidad. Poniéndome en su lugar, podía entender perfectamente por qué me tenía tan bajo valor. Inhalando por la nariz, le indicé que me mirara. Tienes razón en tener miedo, este mundo es peligroso. Pero yo... Puse una mano en el pecho para enfatizar aún más y negué lentamente con la cabeza. No soy una amenaza para ti. No espero que creas eso, ni que confíes en mí. Pero confías en la princesa, y ella te envió a mí. ¿Por qué crees que haría eso, si yo iba a hacerte daño? Frunció el ceño, Duilig no pudo negar la lógica, pero no era suficiente para ella. Me explicó que, aunque tuviera buenas intenciones como individuo, mi propia naturaleza me traicionaría. Confiaba en el juicio de la princesa, pero a pesar de eso, no podía quitarse la sensación de que algún día le haría daño. Las palabras ardían como agujas heladas. ¿De verdad pensaba que yo era una especie de bestia, no diferente de un cambiaformas, capaz de ser civilizado solo para mantener las apariencias, pero en última instancia, un monstruo? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Pregunté. ¿Cómo puedes decidir si soy bueno o malo? Porque sé lo que pasa. Replicó ella, apretando la mandíbula. ¿Qué? Si fallamos esta misión. Dijo, cerrando los ojos, sé lo que pasa. Sus ojos se abrieron y me miró a los míos con un odio ardiente. Y es culpa tuya. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué quería decir con eso? Tragando saliva, me di cuenta de que Celestia debía haberle contado a Duilig algo realmente horrible sobre mí, algo que aún no pasaba. Fuera lo que se hubiera dicho, había traumatizado por completo a la pobre yegua, y yo anhelaba saber qué era. Vale, respiré despacio, entonces, dime, ¿qué pasa? Duilig abrió la boca y asomó la cabeza hacia adelante, como si estuviera a punto de decírmelo, pero lamentablemente, se encogió en su caparazón y se negó a responder. Sin querer insistir, me contuve para no hacer más preguntas. Fuera lo que estuviera pasando aquí, lo descubriría pronto, pero por ahora solo necesitaba mantener a Duilig lo más cerca posible como aliado. No me apartó para crear un vínculo conmigo, fue para explicar por qué no era tan alegre como uno podría esperar, y estaba perfectamente justificado. Esto fue una especie de llamada de atención para mí y me ancló en mi papel. Estos ponis no estaban allí para ser amigos, necesitaban mi guía y protección cuando era necesario. Por supuesto, dos cosas podían ser ciertas, y si acababa haciéndome amigo de los demás, eso era un plus, pero necesitaba aceptar que Duilig y yo quizá nunca llegaríamos a acercarnos, y eso estaba bien. Bueno, gracias por contarme todo lo que me has contado. Resoplé, lo agradezco. Claro, supongo. Murmuró, apartando la mirada. Estaba a punto de darle una última palabra de consuelo cuando se oyeron unos pasos de cascos en la tabla del suelo afuera. La puerta del dormitorio se abrió y la cabeza de Applejack asomó por la esquina. Solo quería saber cómo estabais, ¿todo bien aquí? Después de lanzarme una mirada cautelosa, Duilig giró la cabeza para darle a su amiga una sonrisa falsa. Todo está bien, estábamos hablando de la misión. Sabiendo lo tenso que había estado Duilig durante las 2 últimas semanas, el pony de la granja vio a través de la fachada y me lanzó una expresión de duda, levantando una ceja. Sin querer agitar las cosas, le sonreí y asentí con seguridad. Solo estábamos repasando algunos de los detalles más finos. Le dije, espero que los 5 no estéis demasiado aburridos ahí abajo. No, estamos bien. Respondió con una sonrisa,
Solo hemos estado charlando entre nosotros y leyendo algunos de esos libros que tienes por ahí, ¿no te importa? Para nada. He dicho. Fue entonces cuando una oleada de miedo me recorrió. Tenía un libro de recetas por ahí, con bastantes entradas de platos de carne. Después de todo, a Willy le habían contado sobre mi especie. Si ahora descubriera que comíamos carne encima, podría imaginar que sería un desastre total. Dicho esto, sé que los libros no son para todo el mundo. Anuncié, poniéndome de pie, vamos, busquemos algo más activo que hacer. Saliendo apresuradamente de la habitación y bajando de nuevo, me recibió la sonrisa de los otros ponis, y no pude evitar esbozar una sonrisa propia. Simplemente entrar en una habitación y ver a estos personajes de mi serie favorita, vivos y respirando, realmente fue un sueño hecho realidad. Por lo que parecía, no habían encontrado el libro de recetas, y suspiré aliviada, solo para inhalar con un gran respiro de sorpresa, cuando Pinky Pie saltó delante de mí, con la nariz a menos de 1 centímetro de la mía. Ya estoy aburrido de los libros, ¿podemos hacer otra cosa? ¿Hay algún juego que podamos jugar? ¿Qué tipo de juegos les gustan a los humanos? ¿Tienes alguna que te divierta? Apuesto a que tienes un montón de juegos divertidos. ¿Tienes fútbol? Wii, ¿y el balón de casco? Probablemente no, porque no tengas pezuñas. ¿Tienes pázula sin pezuña? Wii, lo sé, ¿tienes mano? No pasa nada si no lo haces, solo quiero tocar algo. ¿Podemos jugar a un juego? ¿Eh? ¿Podemos? Prácticamente destrozada por su rápida pregunta de preguntas, era difícil de seguir con cada palabra, pero la idea simple era imposible de ignorar. Busca un juego para este pony loco antes de que explotara, y luego explotara otra vez. Riéndome, le dije que estaba muy cerca de la pelota de mano, ya que teníamos un deporte llamado fútbol, o soccer, como les gustaba llamarlo a los yankees. Por desgracia, no tenía ese balón de fútbol en mi poder, así que tuve que pensar en otra cosa. Se me quedó en blanco, ya que los únicos juegos que jugaba últimamente consistían en sostener un mando y mirar una pantalla, lo cual no era apropiado cuando Pinky tenía ganas de dar una vuelta. Sin saber qué sugerir, tomé la ruta fácil y devolví la pelota a su tejado, por así decirlo. ¿Hay algo en particular que te gustaría tocar? Congelándose en el sitio, la pony rosa se volvió casi completamente inanimada, ni siquiera parecía respirar. Tragando saliva, miré a los demás con una expresión de absoluto desconcierto, temiendo haber roto de alguna manera a la maldita yegua. Con una risa, Rainbow Dash explicó que Pinky hacía esto a veces cuando estaba pensando. Tras unos segundos más, Pinky volvió a la vida, saltando arriba y abajo de una forma casi idéntica a su yo de dibujos animados. Sin embargo, saltando un poco demasiado alto, su cabeza golpeó el techo, y el rebote cesó. Claramente ilesa, se giró de golpe para mirarme con una gran sonrisa. Lo sé. Chilló, juguemos todos al escondite. Alzando una ceja y frunciendo los labios, miré a Rarity, Rainbow Dash y Applejack, suponiendo que quizá ya eran un poco mayores para un juego así. ¿Eso es lo que todos quieren tocar? Pregunté abiertamente. ¿Cada cuerpo? Repitió Rarity. Ese es el equivalente humano de todos los ponis. Con una sonrisa entrañable, me apoyé en la pared y decidí que ahora era un buen momento para cortar esto de raíz rápidamente. Asintiendo, confirmé que sí, y señalé que la palabra pony común no tendría mucho sentido en un planeta sin ponis sapientes. Emitiendo un simple los ojos de Rarity se movieron nerviosamente, claramente sintiéndose un poco tonta por no haber pensado en eso. Deseando no cometer errores similares en el futuro, me preguntó si podía enseñarle más humanismos antes de jugar. ¿Así que podemos jugar al escondite?, preguntó Pinky, con las orejas levantadas y los ojos brillando de esperanza.
Aparte de un gruñido juguetón de reticencia de Rainbow Dash, todos parecían de acuerdo con la idea, con Rarity poniendo los ojos en blanco y mirándome como diciendo normalmente no es lo mío, pero hagámoslo por Pinkie. Por supuesto que podemos. Le dije. Vamos, vámonos. Salimos fuera, y enseñé a las niñas las distintas diferencias en nuestro vocabulario sobre la marcha, como pezuñas con manos y pies, melenas con pelo, potros con niños, potrancas con niñas, potros con machos, semental con hombres, yeguas con mujeres, y así sucesivamente. Los ponis quedaron asombrados por los pequeños, pero significativos cambios en el dialecto, a pesar de que hablábamos el mismo idioma. Con eso en mente, me sorprendía que siquiera habláramos la misma lengua, teniendo en cuenta que veníamos de mundos opuestos. Aún así, decidí no cuestionarlo, ya que una barrera lingüística genuina habría sido una pesadilla. Aunque solo habíamos acordado jugar al escondite por Pinkie, en realidad se volvió muy divertido para todos una vez que nos metimos en la acción. Como predijo, Duilig no participó, decidiendo en su lugar sentarse sola a la sombra, leyendo más de mis libros. Habíamos jugado un poco menos de una hora, y yo había llegado a disfrutar mucho. Había olvidado lo divertidos que podían ser los juegos de gran ancho, y lamentaba que mi única fuente de entretenimiento hoy en día viniera de las pantallas. Sin duda ayudó que tuviera ventaja jugando, ya que las chicas eran tan coloridas que verlas era, hablando como un pony, un juego de potrillo. Vamos a ponerle un reto a Kayun. Gritó Pinkie, y si se esconde y los 5 somos los buscadores. Reto aceptado. Anuncié orgulloso, inclinándome hacia ella. Sin dudarlo, las chicas se reunieron y cerraron los ojos, todas contando hasta 30 al unísono mientras yo me alejaba a toda prisa. Con 5 buscadores en la casa, decidí aprovechar mi escondite favorito, el árbol de madera de hierro cerca de la casa. Corriendo tan rápido como pude, trepé y subí al imponente árbol, hasta la cima. No había manera de que me encontraran aquí arriba. Me encantaba este árbol, las ramas de la madera de hierro, a pesar de su esbeltez, eran prácticamente irrompibles, así que siempre tuve confianza en escalar hasta la cima. Era mi lugar favorito de todos los tiempos en el jardín, ya que podía tener una vista completa del terreno, sin mencionar el bosque que había más allá. 17. Las chicas gritaron al unísono. 18. 19. Al mirar hacia la casa, de repente me invadió una punzada de nostalgia. La alegría infantil y la alegría de jugar empezaron a desvanecerse, a medida que la realidad de que nunca volvería aquí me invadía. Estaba dejando toda mi vida atrás, mis amigos, mi portátil, mis juegos y, por supuesto, Chilly y Archer, mis queridos perros. Además, para que conste, también estaba dejando atrás a mi familia, y aunque sufrí por su maldición, aún había una parte de mí que los quería. Eso era mentira, era a Oliver a quien seguía queriendo, Hani se podría dejar de respirar mañana, por lo que me importaba. Sin embargo, mi hermano, igual que yo, era producto del entorno en el que nos vimos obligados a crecer, y por mucho que le odiara a veces, sabía que había algo bueno en él. Le iba a echar de menos, y todos los buenos momentos que pasamos juntos cuando éramos pequeños, cuando papá aún estaba aquí. 22. 23. 24. Mi atención volvió a las chicas mientras contaban, y la sensación de tristeza empezó a desvanecerse poco a poco. ¿A quién quería engañar? Era la familiaridad la que iba a echar de menos, nada más. Aunque papá siguiera aquí, y Oliver siguiera siendo amable, y esa vieja bruja rancia hubiera dejado la familia, nunca se compararía con esto. Aunque todo hubiera salido bien, nada en la vida podría ser ni la mitad de bueno que esta oportunidad. Estaba a punto de viajar por el mundo con los 6 de la melena, en una impresionante aventura global para encontrar los fragmentos perdidos de una reliquia sagrada, de la cual había sido creada por dioses literales. Lo que me esperaba era una vida digna de cuentos. 25. 26. 27.
Y pensar que eso no significaba solo en la Tierra. Si realmente lograba ayudarles a recuperar este orbe, entonces había muchas posibilidades de que mis hazañas pasaran a la historia de ellos. Aunque nunca pudiera ir a su mundo en cuerpo, mi nombre sí podría. Dentro de miles de años, mucho después de que yo hubiera muerto y desaparecido, el nombre de Cayumoron Castle podría encontrarse perfectamente en los libros de historia de la biblioteca de Canterlot, contando la historia de un héroe de más allá de las estrellas. El chico alienígena que voluntariamente entregó su vida para ayudar a Dwight Sparkle y a sus amigos a salvar el mundo. Estaría escapando del olvido, salvando innumerables vidas, cumpliendo un propósito glorioso y experimentando una vida fantástica y emocionante, una que por fin valdría la pena vivir. ¿Quién en su sano juicio no aprovecharía tal posibilidad? Había merecido la pena. Ya fuera dolor, trauma, tragedia o incluso la muerte misma, todo valió la pena. 28. 29. 30. Los 5 ponis se dispersaron por la tierra, y la caza de Milla comenzaba. Desde mi perchero balanceado, los observaba con una sonrisa en el rostro, sintiéndome cada vez más en paz. Como si el universo estuviera de acuerdo con mi decisión, me regaló una brisa suave que acarició ligeramente mi rostro, y cerré los ojos para disfrutarla. Por primera vez, me sentí verdaderamente feliz. Nunca antes había sentido una calidez y calma tan auténtica, irradiando desde lo más profundo de mí. Por fin, tenía un propósito, un sentido genuino en la vida. Abrumada, agaché la cabeza y rompí en una enorme sonrisa, dejando que las lágrimas fluyeran. Lloré con una alegría profunda que hasta entonces me era ajena, y sin vergüenza absorbí cada onza de ese sentimiento, entregándome a él. Cuando dejé de llorar y me sequé la cara, ya había perdido completamente la cuenta de las chicas. Estaba a punto de cambiar de rama, cuando de repente sentí algo empujando mi brazo. Perdona. Te encontré. De un salto, me giré y encontré a Fluttershy sentada tranquilamente en la rama junto a la mía, dándome un leve toque con la pezuña. Salté lo suficiente como para casi caerme del árbol, apenas agarrándome a las ramas de alrededor. Vaya, de verdad eres la callada. Me reí. ¿Cómo me encontraste? Con mis ojos, respondió, sacando la lengua. Sorprendido, estallé en carcajadas y casi me caigo por segunda vez. Jamás en 1.000.000 de años habría esperado que Fluttershy diera una respuesta tan aguda e ingeniosa. Riendo, la Pegaso chocó sus pezuñas delanteras, orgullosa de la reacción que había provocado en mí, y aún más orgullosa de haber sido ella quien me encontró. Era tan bonito que ya había empezado a encariñarse conmigo. Este juego de escondite, junto con la película anterior, había hecho maravillas para romper el hielo. Bueno, buen trabajo encontrándome. Suspiré, calmándome. Vamos a avisar a los demás. Usando sus alas para apoyarse más, Fluttershy se deslizó hasta un lugar desde el que se sentía cómoda para saltar, antes de planear el resto del camino hacia abajo. Yo también bajé bastante antes de ver a Rainbow Dash abajo y elegir lucirme. Aún a unos 2 metros de altura, salté del árbol, haciendo una voltereta al aterrizar para no hacerme daño. Luego aproveché el impulso del rollo para ponerme de pie de nuevo, dejando a Rainbow Dash mirándome boquiabierto con las cejas levantadas. Maldita sea. Murmuró con aprobación. Fluttershy seguía buscando a los demás para decirles dónde me había estado escondiendo, así que aproveché para crear un poco más de vínculo con Rainbow Dash. Al notar que tenía un aspecto un poco abatido, le pregunté qué pasaba, a lo que ella frunció el ceño. Es solo Dwight. Resopló, le pedí que se uniera a una partida y me dijo que me fuera a la... Al girarme para mirarla bien, abrí los ojos de par en par y solté un pequeño jadeo. ¿Te insultó? Oh, lleva haciendo eso desde que llegamos. Confesó, ha estado tan nerviosa las últimas 2 semanas que estoy hasta la muerte. Es como si fuera otra pony. Pensé para mí misma, quiero decir, encaja con lo estresada que debe estar, pero aún así, tacos.
Quizá era mi ingenuidad, pero ni siquiera había podido imaginar que los ponis usaran palabrotas. Con solo el dibujo animado como referencia, no tenía forma de medir cuán maduros eran realmente. Siguiendo con lo que sí sabía, le pregunté a Rainbow si sabía algo sobre lo que la princesa Celestia le había dicho a Duiligut. Tío, ojalá lo supiera. Gruñó, ladeando la cabeza. Desde que la princesa se la llevó a tener esa charla privada, ha estado así. Hemos intentado preguntarle al respecto, pero lo único que consigue es que se vuelva el doble de espinosa. Te juro que ella también actúa muy raro. A veces simplemente se levanta en mitad de la noche y anda por el campamento, murmurando para sí misma. Me da un miedo terrible. Así que la trama se complica. Lo que la princesa le había dicho claramente le había subido demasiado a la cabeza, hasta el punto de que le provocaba noches sin dormir. Pensándolo bien, parecía muy cansada, y ahora entendía por qué. Bueno, al menos las chicas sabían lo que estaba pasando. Agradeciendo a Rainbow por revelar lo que sabía, me giré para saludar a los demás cuando se acercaron. Observándolos mientras se acercaban a mí, empecé a interesarme por su altura. El dibujo animado los había mostrado a todos con las mismas proporciones, ya que era más fácil de animar, pero en la vida real, las discrepancias no podían ser más claras. De media, para mí estaban a la altura del pecho, aproximadamente entre 4 y 4 pies y medio según mis cálculos. Rarity era definitivamente la más alta, mientras que Fluttershy era la más pequeña, fácilmente unos 15 centímetros más baja. En cuanto a otras proporciones corporales, no se faltaban los músculos de Rainbow Dash y Applejack, especialmente Applejack. Los muslos y glúteos del pony de la granja estaban prácticamente hinchados de lo musculosos que estaban. La longitud de su pelaje también variaba, con el de Rarity y Applejack siendo corta como terciopelo por completo, mientras que Rainbow Dash y Fluttershy tenían una capa más gruesa de pelusa alrededor del pecho, y solo podía imaginar lo suave que era. ¿Dónde demonios estabas? Applejack me llamó, devolviéndome a la realidad. Buscamos por todas partes. Antes de que pudiera responder, Fluttershy avanzó y señaló la copa del árbol de madera de hierro con una enorme sonrisa en el rostro, radiante de orgullo. Mientras agitaba sus alas con un placer descarado, se hizo evidente que rara vez ganaba este tipo de juegos, si es que ganaba, lo cual, siendo Fluttershy, no me sorprendía mucho. Vaya, nunca lo habría imaginado. Bien hecho, Sugar Cube. Acercándose al Pegaso, Applejack la puso en una llave suave y le despeinó la melena. Todos los demás también la elogiaron, animándola claramente a participar en más actividades grupales cuando llegaran a casa. En cuanto a la serie, no era ningún secreto que Fluttershy era bastante solitaria a veces. Lamentablemente, la alegría terminó cuando Duiligut se desarraigó y vino a unirse a nosotros. Como una nube oscura en un día soleado, se cernió sobre ella, y antes incluso de hablar, había un ambiente incómodo. Se acabó el juego. Ordenó, ¿podemos irnos ya? ¿O necesitáis unos minutos más para comportaros como potrillos? Frunciendo los labios, me sentí dividida. Una parte de mí estaba de acuerdo con ella, en el sentido de que necesitábamos salir de aquí cuanto antes. Teníamos una muerte que fingir y un viaje peligroso que emprender, y si queríamos empezar hoy, teníamos que darnos prisa. Sin embargo, también era importante para los demás que se sintieran cómodos conmigo como guía, así que el juego de escondite estaba totalmente justificado. Sí, había una sensación de urgencia, pero insultar a todo el mundo era totalmente injustificado, y parecía que no era el único que lo pensaba. Vale, ya está, si nadie más te va a confrontar por esto, lo haré yo. Ladró Rainbow Dash, dando un paso adelante. Ya estoy harta, Duiligut, ¿qué demonios te pasa? Has sido grosera con nosotros durante días y estoy harta. Manteniendo su posición, Duiligut se enfrentó al Pegaso Cyan con un ceño temible. Grosero. Grosero. No tienes ni idea de lo que está en juego aquí, ni del peligro en el que estamos todos.
Entiendes que puede que nunca vuelvas a ver tu hogar, ¿verdad? Podrías morir aquí. Solo haría falta un pequeño error y estas cosas podrían hacer que tu próximo aliento sea tu último aliento. Nuestras vidas están en juego aquí, igual que nuestro hogar, y a ti solo te importa la diversión y los juegos. Parecía que los guantes se habían quitado, ya no había forma de endulzar la situación. Tragando saliva, miré a los demás con cautela y, como era de esperar, ahora estaban aterrorizados. Vaya, exagerar, ¿eh? Rainbow resopló en voz alta, no ha habido ni un solo día en el que no hayas estado predicando tu pesimismo, y ya está cansando. Mira, podría soportar que fueras un gruñón, pero ahora que hemos conocido a Kayun y literalmente estamos a punto de irnos, y aún así sigues siendo una auténtica borde. Apenas tuve tiempo de darme cuenta de que acababa de oír una de las primeras palabrotas de los ponis, cuando Duilig avanzó y mostró los dientes. Rainbow hizo lo mismo, y parecía que iban a intercambiar algo más que simples golpes verbales. Sin pensar, corrí hacia adelante y me puse entre los dos, usando mi voz más grave y mi tamaño mayor para imponer dominio sobre ambos. Ya basta. Gruje, no voy a permitir que os peleéis entre vosotros. Vamos, ni siquiera hemos salido de mi casa, por el amor de Dios. Podríamos viajar juntos durante meses, así que ¿qué tal si no nos desmoronamos el primer día, sí? Duilig tiene razón, estás en una misión peligrosa y yo seré tu guía. Tenemos que fingir mi muerte y luego ponernos en marcha. Ahora, ¿podríais dejar de hacer las dos? Todos los ponis quedaron sin palabras, y mi primera impresión de gigante gentil seguramente echa trizas. Mi repentina muestra de dominio los sacudió a todos, incluso con Duilig sorprendida. Sin decir palabra, se fue furiosa al cobertizo para enfurruñarse en el campamento de los ponis. Rainbow Dash, a su vez, se apartó de mí, enfadado porque me había puesto parcialmente del lado del unicornio. Suspiré frustrado. Me había pasado de la corriente. La pobre Fluttershy ahora parecía completamente aterrorizada, y temía que fuera yo la que ella temía. Por suerte, Rarity y Applejack vinieron a mi lado para disipar esas preocupaciones. Gracias por interrumpirlo, eso podría haber sido feo. Murmuró. No me he pasado de la raya, ¿verdad? Pregunté nervioso. Oh, absolutamente no, cariño. Rarity me aseguró. Esos dos llevan días peleando, pensé que de verdad se iban a pegar. No puedo felicitarte lo suficiente por intervenir, bien hecho. Bajando la cabeza en señal de aceptación, me giré para ver que Fluttershy estaba llorando. Habiéndola visto en su momento más feliz hace un momento, se sentía como una daga en el corazón. Los demás intentaron calmarla, y yo me arrodillé para unirme a ellos, hablando con la yegua con un tono calmado y suave. Oye, está bien, estás bien. Mirándome lentamente, parpadeó para quitarse las lágrimas de los ojos y siguió temblando. Tete Duilig dijo, todos vamos a morir. Gimió con un tartamudeo. No, suspiré, negando con la cabeza. Inclinando la cabeza y dedicándole una sonrisa compasiva, extendí la mano y la puse en su hombro, haciendo contacto con valentía. No vas a morir, ¿vale? Al igual que tú, Duilig tiene miedo, y tener miedo a veces puede sacar lo peor de nosotros porque estamos en pánico y no pensamos con claridad, ¿verdad? Continuando, le dije que Duilig estaba obsesionada con el peor desenlace posible, pero la realidad era que mientras yo tuviera aire en los pulmones, no le pasaría nada. Eso va para todos vosotros. Dije, mirando sus caras incómodas, sé que acabamos de conocernos, y que tenéis pocas razones para confiar en mí, y mucho menos para vuestras vidas, pero juro que os protegeré. Contra todo lo que se nos presente, te prometo que todos volveréis a casa, ¿me entendéis? Nunca pensé que se me daban bien las palabras, pero al terminar de hablar, todos parecían relajarse bastante bien. El llanto de Fluttershy cesó y, sin previo aviso, se acercó y me abrazó.
Sorprendido por el abrazo repentino, me quedé paralizado un momento, antes de rodearla con los brazos y abrazarla suavemente. Me estaba abrazando. Alguien estaba abrazándome. Casi llorando yo también, la solté y le sonreí radiante, dándole una mirada agradecida que en silencio le decía que me había dado más cariño del que había experimentado en años. Bueno, eso fue rápido. Bromeó Rainbow, haciendo que Fluttershy bajara la mirada. Al girarme para mirarla, le pregunté a qué se refería, a lo que ella señaló lo obvio. Es Fluttershy. No se había encariñado con alguien tan rápido desde aquel potro de Cloudsdale. Al mencionar a este potro sin nombre, Fluttershy empezó a sonrojarse intensamente y procedió a peinarse la melena para ocultar su rostro. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Fluttershy, novio? Seguro que no. Aunque no era imposible, dudaba mucho que Fluttershy, de todas las ponis, tuviera la confianza para entablar una relación así, pero, por otro lado, ¿qué sabía yo realmente de estas chicas? En solo medio día, supe que no tenían problema con la violencia animada, que conocían adecuadamente el concepto de la muerte y al menos 2 de ellos usaban palabrotas. ¿Quién lo sabe? Quizá Fluttershy realmente tenía novio. De cualquier forma, no iba a entrometerme. Por ahora, podía seguir siendo otro misterio sentarse junto al dilema de Dwight Sparkle. ¿Podemos volver dentro ya? Pinkie intervino de repente. El aire aquí fuera huele a discusiones. Con una risa, bajé la cabeza y llevé a las chicas de vuelta a la puerta principal. Sosteniéndola abierta, les indicé que entrarán primero, ya que quería ir a buscar a Dwight. ¿Estás bromeando?, dijo Rainbow. Ella fue la que se fue enfadada. Que vuelva consigo misma. Esa yegua está agria ahora mismo, añadió Applejack. ¿De verdad quieres ir a patear esa colmena? Manteniendo mi posición, los miré a ambos con severidad y les dije que si íbamos a discutir los planes para la misión, entonces Dwight merecía estar presente. Dash puso los ojos en blanco, dijo que era mi funeral y entró dentro tras Pinkie y Fluttershy. Caminando hacia el cobertizo, pensé en lo que debía decir y en lo indulgente que me permitiría ser ante la beligeria de Dwight. Al final del día, ella era la líder de esta expedición y necesitaba su confianza, sea como sea que pudiera ganarla. Poder trabajar a su lado seguramente nos ayudaría a mantenernos alejados de problemas, y para ello decidí que tenía que ser lo más paciente posible con ella, por muy gruñona que fuera. Al fin y al cabo, no podía ser peor que la forma en que ya me trataban a diario. Al llegar al cobertizo, al principio parecía que no había ningún campamento, hasta que seguí caminando y pasé por una especie de perímetro invisible. Al entrar, el campamento apareció de la nada, revelando 3 tiendas, todas distribuidas uniformemente alrededor de una hoguera de piedra. Era como algo que uno vería en una película de ciencia ficción. Vaya, respiré. Rodeando las tiendas, observé sus detalles, incluyendo la costura impecable que solo podía suponer que era obra de Rarity, o sería más apropiado trabajo de casco. Justo fuera de ellos había unas bolsas de aspecto extraño. Debían de ser sus mochilas de viaje. Parecían 2 bolsas individuales, unidas en la parte superior por una correa gruesa que rodeaba la cintura de un pony, indicando que se llevaban como una silla de montar. Sin embargo, curiosamente, cada bolso tenía algunas correas adicionales cosidas, y al mirar más de cerca, me di cuenta de que los bolsillos podían separarse entre sí. Oh, eso sí que es ingenioso, pensé, entendiendo la lección de diseño. Con un humano en el grupo, estas alforjas estaban diseñadas de tal forma que yo pudiera llevar una si era necesario, para aligerar la carga. Impresionado por la ingeniosa innovación, estudié las bolsas más a fondo. Cada par era de un tono diferente que combinaba con los colores de su respectivo dueño, con sus cutie marks cosidas para darle un toque personal. Entonces noté que 3 de ellos tenían bordados adicionales, con el de Fluttershy con el símbolo de una cruz roja, el de Rarity con el icono de una nevera, y el de Applejack con lo que parecía un racimo de verduras.
Rápidamente deduje que esas bolsas en particular tenían un papel dedicado, que solo podía suponer eran suministros médicos, productos perecederos y almacenamiento de comida seca. Aunque me fascinaban las bolsas, junto con el campamento que lo rodeaba, mi atención se centró en una de las tiendas en particular, ya que detecté un leve sonido de olfateo. Tardé un par de segundos en darme cuenta de qué era, y entonces lo entendí. Era el sonido de alguien llorando, el sonido de Dwight llorando. Sintiendo una punzada de empatía, me acerqué a la tienda y abrí lentamente la entrada. Al mirar dentro, encontré a Dwight sentada de espaldas a mí, con los hombros encorvados, sollozando ruidosamente para sí misma. «Oye, ¿estás bien?», pregunté con suavidad. «Vete», croó, casi demasiado bajo para que yo lo oyera, «eres la última persona con la que quiero hablar ahora mismo». Arrodillándome, intenté razonar con ella. «Vamos, Dwight, solo quiero ayudar. He dicho que te vayas». Tragué saliva, me arriesgué y me quedé en el sitio. «Dwight, está claro que estás molesta y no mereces estar aquí sola. No tienes que confiar en mí, pero al menos hablemos, ¿vale?». Dejó de encorvarse y se relajó visiblemente, indicando que se había relajado un poco. Aprovechando la oportunidad, extendí la mano y la puse en su hombro, similar a como había hecho con Fluttershy, esperando que tuviera el mismo efecto. No fue así. En el mismo instante en que la toqué, la yegua se giró de golpe y me dio un puñetazo directo en la boca. «He dicho que te vayas», gritó. Caí hacia atrás y de trasero, y me quedé allí en estado de shock, agarrándome la boca. Joder, Dwight acababa de golpearme. Ahora sentía que mis labios ardían, y al lamerme el labio inferior, saboreé el inconfundible sabor metálico de la sangre y seguí mirando a Dwight con una especie de aturdimiento. Parpadeando rápidamente, se dio cuenta de lo que acababa de hacer y sus labios empezaron a temblar. «Yo no lo hice, no quería, me asustaste». Su arrepentimiento era genuino, aunque no fue visible por mucho tiempo. Negando con la cabeza, apartó la culpa y me fulminó con la mirada. «No deberías haberme tocado, y te dije que me dejaras en paz». «No creo que me lo mereciera», respondí con un tono vacío y sin vida. Sorprendida y algo inquieta por mi respuesta calmada, Dwight guardó silencio, a lo que yo continué. «Ahora, creo que está bastante claro que se te ha dado mucho estrés y responsabilidad, una cantidad injusta, se puede decir con seguridad». Haciendo una pausa, me limpié la sangre del labio, aunque no rompí el contacto visual. «Bueno, sea lo que sea que esté pasando aquí y que no me estás contando, tiene que parar, porque acabas de atacarme, y eso no está bien. He venido a buscarte porque los demás quieren ponerse en marcha, y si vamos a hablar de los planes de misión, entonces mereces estar presente, y al fin y al cabo eres la líder del grupo». Con eso, salí de la entrada de la tienda y me levanté. «Me voy de vuelta ya, y si quieres seguirme, eres más que bienvenido. Te guste o no, ahora estás atrapado conmigo, así que nos conviene a ambos que al menos intentaras ser un jugador de equipo. No tienes que caerte bien, ni confiar en mí, pero por el bien de encontrar a este orbe tuyo y llevarte a casa sana y salva, trabaja conmigo, ¿vale?». Antes de que pudiera decir algo, me levanté y salí del campamento, sin ninguna duda de que me seguiría. Y entonces, por una razón totalmente desconocida para mí, rompí a sonreír. Incluso con el labio superior palpitante y manchado de sangre, sonreía y no podía entender por qué. «Quizá estoy en shock por ese puñetazo», me pregunté, lamiéndome más sangre del labio, «o eso, o soy mucho más masoquista de lo que pensaba». Aún más extraño, aunque probablemente relacionado, era que a pesar del comportamiento desagradable que había mostrado hasta ahora, me sentía extrañamente atraído por Crepúsculo. Había algo en ella, algo en todo ese tumulto y hostilidad con lo que de alguna manera podía identificarme. Fue por mi situación familiar. Estaba el desprecio injustificado de Dwight trayéndome una retorcida sensación de familiaridad en medio de este nuevo y extravagante capítulo de mi vida. ¿Podría ser eso?
No estaba seguro, fuera lo que fuera, sentía una conexión con Duiligt. Entre que ella era la única pony que actuaba tan diferente a su contraparte de dibujos animados, y su confesión anterior de temerme, encontré en mí un lugar de compasión y un deseo de desentrañar el misterio que rodeaba su comportamiento. Y así fue que, para bien o para mal, dejé de lado sus dudas e hice un voto solemne a pesar de ellas, sabiendo que era lo correcto. Pase lo que pase en este viaje. Le murmuré pensativo, no importa lo mal que vayan las cosas. Aunque me hagas daño, no fallaré en esta promesa que te hago. Aunque me odies y me temas, seguiré siendo tu guardián igualmente. Al mirar de nuevo al cobertizo, vi que Duiligt había salido y ahora se acercaba a mí a paso lento, tal y como había predicho. Sabiendo que aún no podía oírme, concluí mi juramento en un susurro. Te protegeré con todo lo que soy, hasta el día en que dé mi último aliento.